continuamos con este Sí. interesante derrotero, el que llevaba la exposición de Pelegrín Castillo. Pues mira, te decía, Irujo, y Danilo, que nosotros tenemos que fijarnos también una meta muy importante, que es reducir la dependencia del combustible fósil importado, si no podemos lograr la independencia. ¿Por qué? Porque en la humanidad, ahí ya a la vista, todos los informes te dicen que hay una crisis energética global. Y esa crisis va a ser cada vez más complicada, más volátil. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que eso tiene implicaciones globales, implicaciones regionales, implicaciones insulares e implicaciones internas. Podemos seguir seriamente una política de exploración petrolera. El Estado Dominicano nunca ha hecho el esfuerzo. Lo puedo certificar, porque fui presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, impulsor de la legislación de exploración petrolera. Pero Pelegrín, parece que lo que ha cosechado son chascos. Caso de don Antonio. Mira, es que no se ha hecho un esfuerzo. Mira, Danilo, el petróleo del Mar del Norte, porque es que a nosotros nos gustan las cosas fáciles y queremos que en el primer intento aparezca petróleo. Y si no aparece en el primer intento, entonces decimos no hay. Tú dices la plataforma marina. No, en tierra y en mar. Mira, para darte una referencia, eso lo refiere Daniel Yergin en su obra clásica, La historia del petróleo, Pulitzer. La compañía que encontró el petróleo del Mar del Norte fue la Phillips, una compañía norteamericana. Había contratado equipos para 33 perforaciones y había realizado 32 perforaciones en el mar. Hay que imaginarse lo costoso que es eso. Sí. Había decidido el board suspender las operaciones, porque después de 32 intentos, donde no apareció lo que ellos estaban buscando, indicios, solamente indicios. La 33 ya, como que no iba. Pero resulta que había un pozo contratado, un equipo contratado para un pozo 33. Y resulta que ese Mar del Norte, como zona de petrolífera, apareció en el intento número 33. Entonces, ahora las tecnologías son mucho más eficientes. Pero aquí yo te lo certifico, se lo certifico a ustedes. Aquí no se ha hecho un esfuerzo sostenido, sistemático, científico. ¿Por qué? Porque al Estado Dominicano nunca le gusta embarcarse en ningún proyecto de largo plazo. Hay el cálculo, por lo mismo que no se invierte el 4% en la educación. Porque esos son inversiones cuyos resultados no se ven en el corto plazo. Incluso en el caso del petróleo es un tipo de inversión de alto riesgo, pero que si obtiene algún resultado a lo mejor beneficia a alguien que puede ser el contrario. Entonces no se ha hecho el esfuerzo, pero todos los indicios apuntan a que tenemos razones para buscar, pero también tenemos, y ahí no hay duda, ahí hay certificaciones, un potencial energético en renovables extraordinario. El país tiene capacidad de producir hasta 30.000 megavatios en energía eólica. De los 30.000, 10.000 son comerciales. Y además estamos en el trópico. Estamos en una zona aquí donde la energía solar puede ser está hablando tremenda. del primer parque eólico. Pero yo les voy a dar este dato para que ustedes vean la fragilidad del Estado Dominicano. Ya en el año 49, nosotros teníamos una ley que ordenaba la mezcla del etanol y la gasolina. Esa ley nunca se ejecutó. Antes que Brasil, y Brasil ya es hoy una potencia. Porque hay decisiones que tú tienes que tomar que tienen unos costos. Porque evidentemente los costos de introducción de cierta tecnología implican ciertos sacrificios. Sí. Ahora, ¿le conviene a la República Dominicana impulsar una política de independencia energética? Desde luego que sí, porque somos una isla. Y además, en la isla tenemos una situación muy particular. Nosotros consumimos 140.000 barriles diarios de combustible fósil importado. Pero Haití
satisface sus necesidades energéticas importando leña y carbón, produciendo leña y carbón, 70% de sus necesidades. Entonces, wow, es una situación sumamente delicada, sumamente compleja. A la larga, con los balances demográficos y ecológicos que hay en la isla, eso apunta a una enorme crisis. Pero bueno, Pelegrín, a esto... ¿Cómo tú puedes darle respuesta a ese tipo de desafío con un Estado que cada día es más inoperante, más costoso, más desvinculado de las necesidades de la sociedad, de la fuerza productiva, del mismo ciudadano? ¿Por qué? Porque la política dominicana es la política... Pero esa es la pregunta donde yo quiero dirigir el asunto. O sea, tu visión de estas realidades, tu diagnóstico, a mí me llaman a la atención, me impresionan, y en el mejor de los sentidos. Conozco tu pensamiento desde hace tiempo y lo que he visto es que ha seguido evolucionando. Tienes un diagnóstico muy sesudo del sistema político, de los males, rentismo, las visiones populistas, todo eso, pero pertenece a una agrupación que ha sido estereotipada de ultraderechista. Porque no digo conservadora, porque el concepto no tiene sentido en la vida dominicana, sino de ultraderechista. Ese estereotipo satanizante es un valladar. Entonces tienes ese estereotipo, que los partidos se han hecho cada vez más ideológicos, la política se ha hecho una actividad de carnaval, llegó papá, esas cosas. ¿Y cómo piensa la Fuerza Nacional Progresista romper ese esquema y presentar una propuesta, para usar una frase que a mí me gusta mucho de un político español, de izquierda, apelando a la razón popular? Porque las grandes masas de votantes son las que definen. Mira, el esfuerzo lo estamos haciendo en el seno del país nacional, difundiendo no posiciones nuevas, no posiciones improvisadas. Yo no soy un outsider que llegó ahora. Yo tengo 30 años en política y estoy hace 17 años en el Congreso. He manejado todos los grandes temas. Y digo, y yo lo voy a decir. Sí. Tú has estado en la actividad política, pero has estado en los estudios de la política. No, eso sí. Eso sí, las dos cosas. No se puede hacer una política buena, una política eficaz, sin estudio. Tú tienes que estudiar la realidad, tú tienes que pensar la realidad, aplicar la razón política, la razón de Estado, para darle respuesta a los grandes desafíos de tu sociedad. Mira, cuando yo empecé a plantear el tema de la expansión marítima del país, de incorporar la visión de mar al desarrollo del país, mucha gente decía, pero eso es absurdo. Bueno, es muy avanzado. El Estado archipelágico. El Estado archipelágico, hay que terminar de definir la frontera. Pero mucha gente veía eso como una quimera. Incluso hasta los mismos grupos llamados de izquierda, imperialistas, nunca se interesaron por esos temas. Ahora, mi planteamiento va más allá del enfoque partidario y más allá del enfoque ideológico, porque yo creo que son enfoques reduccionistas, esos son antiojeras. La ideología, por lo menos en la forma en que se maneja aquí, con muchos estereotipos, son antiojeras que no permiten ver la realidad. Y el mundo es muy complejo. Y una sociedad como la nuestra necesita de un proyecto nacional fuerte. Yo al presidente Fernández le dije, con motivo de la inauguración de la escuela presidente Ramón Cáceres, que él había estado hablando por mucho tiempo de la revolución democrática. De hecho, su constitución, que es la mía también, aunque tengo diferencia con algunos aspectos, yo creo que hice muchos aportes en el proceso, sentó las bases para avanzar en el proceso de revolución democrática, pero eso tiene que conducir, tenemos que darnos cuenta, inteligir claramente, conceptualizar, vamos a usar la expresión que al presidente Fernández le gusta, conceptualizar que eso solamente tiene sentido si nos lleva
a la revolución del proyecto nacional. ¿Por qué? Porque una sociedad como esta no puede enfrentar esos retos externos, que son todos muy complejos, que gravitan internamente, con un proyecto nacional débil. Porque lo único que hace es agravar todos nuestros problemas estructurales, todos. Entonces, fortalecer el proyecto nacional implica un proceso, primero, de unidad nacional, más allá de los partidos, porque ahora mismo lo que estamos viendo es que los partidos, con su política de mirarse el ombligo y de pensar en el corto plazo y en las rivalidades internas y las cuotas de poder, están debilitando el Estado y las instituciones. Pero además se necesita plantear seriamente el tema de la renovación de la parte más importante, que es el plano de los valores, las actitudes, las creencias. Aquí cambiamos el documento constitucional, yo lo estoy repitiendo. Solamente cambiamos el documento constitucional. La cultura política está en sus 13, está reforzada, incluso con nuevas modalidades de nuestro entorno continental. Entonces, nosotros tenemos que desencadenar un movimiento en el país nacional. Y ese es un mensaje que lo están entendiendo gente de todas las corrientes, de gente que se reputa como de izquierda, de derecha, de centro, liberales, conservadores, porque si logramos que funcionemos con proyecto nacional, ya eso de por sí ya es un cambio profundo, profundísimo. Me toca decirte que tenemos que hacer una pausa nuevamente. Hay que hacer de la política un ejercicio básico de la ciudadanía. La ciudadanía es el reconocimiento político de los derechos humanos.